Bueno, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo webinar aquí en Upfront Academy. Invertir en franquicias, estrategias, riesgos y oportunidades. Les saluda Rafael Carderera. Antes, por supuesto, de entrar en tema, vamos a dar aquí una presentación, ¿verdad? A quienes nos van a estar acompañando en este webinar. Los de la casa, Julián González. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael. Mucho gusto de estar aquí acompañándolos esta Claro noche. que sí, nuestro querido José Ramón Mora, el profesor. José Ramón, ¿cómo estás? Oye, Rafa, todo muy bien, vale. ¿Y tú? Buenas tardes. Hey, Julián, ¿cómo están? Muy bien, muy ¿Todo Muy bien. bien? bien, muy bien. Bueno, y el invitado estrella en este webinar, ¿verdad? El señor Rinaldo Cintago, que es un experto en el tema de franquicias. Rinaldo, gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos aquí esta hora. Muy agradecidos. No, el placer es mío. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad, y de verlos a todos ustedes. Siempre un gusto. Muchas gracias. Claro, excelente que estés aquí porque son muchas las preguntas, ¿no? Que uno se hace cuando se habla de franquicia, sobre todo porque cuando uno oye la palabra franquicia, inmediatamente tú como que la asocias, ¿verdad? Con algo de gastronomía, un restaurante, pero el mundo de la franquicia es mucho más que eso. Hay en el área de fitness, hay en el área de salud, en el área de De comida. estética. Es muchísimo y variado el campo que hay en franquicia. Entonces, me gustaría hablar, empezar a entrar en tema haciéndote una pregunta muy básica, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que te ofrece el pensar en abrir una franquicia? Sí, esa es una pregunta excelente, Rafael, y muchas gracias. Porque yo diría que el beneficio directo está en el sentido de que, o sea, cualquier persona o sea, quiera abrir su negocio, ¿verdad? Y no tenga ningún tipo de experiencia en nada, en la industria o en lo específico, en lo que conlleva el negocio. Tienen, por ejemplo, o sea, un modelo a seguir, que ya está probado y establecido, ¿no? Entonces lo importante es, o sea, ver si tú te identificas de repente con ese tipo de concepto o Uh -huh. negocio. Entonces ver, o sea, después hacer tu research o diligencia en el sentido de, ok, vamos a ver ahora cómo es la compañía, cómo está establecida, cuál es el tracking que tiene como compañía, las franquicias como tal, cómo le está yendo y todo eso. Y ver si es algo que te conviene, ¿no? Y obviamente hay otros factores también, ¿no? Que influyen en eso, como el territorio, si está disponible y todas esas cosas, pero es un tipo de oportunidad que en verdad empezó hace unas décadas, ¿no? Porque el concepto de la franquicia como tal no era casi que nada relevante antes de McDonald's, si te pones a pensar, ¿no? Si te pones a ver. Sí. Antes de eso eran más o menos los negocios pequeños que estaban abriendo, de repente una ferretería, un taller o un restaurante aquí y allá, pero ese modelo como tal de franquicia empezó a crecer, ¿no? Así. Y hoy en día tenemos más de 4.000 conceptos de franquicia realmente en O sea, que Estados se Unidos. podría decir, Rinaldo, que McDonald's es como que el pionero en lo que es el modelo de franquicia. Sí, el modelo más exitoso, exacto, que empezó con ese concepto, sí. Y bueno, y ya obviamente cada quien empezó a desarrollar su concepto de franquicia con ese modelo a seguir, o sea, establecido ya, ok, bueno, tenemos que implementar un soporte con operaciones, soporte con mercadeo, soporte con entrenamiento, con recruiting y Uh todas esas -huh. cosas. Y entonces ahí es cuando se hace particular, ¿no? O sea, en el sentido de que cada compañía tiene su estructura y tú la sigues, Sí, ¿no? Y puedes tener éxito. Pero en verdad, mira, claro. yo que trabajo con muchos empresarios y personas en muchas ramas distintas, ¿no? Pueden ser ingenieros, con muchos ingenieros, de hecho, profesores y cosas de esas, que no tienen idea remota de lo que puede hacer de repente trabajar en una franquicia que sea de servicios, ¿no? Por ejemplo. Ok. Y les va increíblemente bien, porque, o sea, ellos no tienen que prácticamente ser el experto en la materia, ¿no? O sea, ellos lo único que tienen que hacer es ser bueno en ejecutando recomendaciones y siguiendo los procesos. Ok. Y si lo hacen y de verdad colaboran con las otras, con sus colegas, con la franquicia, les va muy bien. Las personas que Claro. no les va bien son personas que están desconectadas, pero o sea, prácticamente es lo que lleva a eso, ¿no? El éxito lleva si tú estás bien involucrado con la franquicia y las Claro. operaciones.
Claro, José Ramón, te quería preguntar a ti que tú has tenido la experiencia de tener franquicias. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció? Mira, algo bien interesante que dice Rinaldo y va a depender de, sobre todo del éxito de la franquicia o de tú, en este caso como franquiciado, va a depender de tus objetivos y de lo que tú tengas en mente. Tú puedes tener dos personas muy bien preparadas y entregarles la misma franquicia, quizás uno le va a ir muy bien y uno le va a ir muy mal, porque todo va a depender inclusive cómo te veas tú a nivel de inversionista. No, yo compré una franquicia, la compré en $2 millones, el precio que sea, y nunca te metiste, como dice Rinaldo, en la operatividad del negocio, nunca supiste llevar los procesos. Te pensaste que eras un dueño inversionista y no te sumergiste sumergiste en ese mundo y no conociste y no inclusive apoyaste a tu personal, difícilmente te va a ir bien en ese sentido, ¿no? Yo en mi caso, y ahorita que Reinaldo está comentándolo, por ejemplo, nosotros tuvimos una franquicia de depilación láser definitiva, ¿no? Y yo no sabía absolutamente nada de eso, pero vas conociendo los procesos y algo bien importante, esa etapa de ensayo y error, ya alguien la pasó por ti. Y yo creo que ahí es donde sobre todo radica el éxito de las franquicias. Que tú no puedes estar pensando que estás comprando una franquicia para empezar a inventar algo. Para decir, no, pero es que si yo mejor lo hago de esta manera. Estás perdiendo tu dinero y estás perdiendo tu tiempo. Entonces, eso no es para ti. Yo creo que uno de los temas principales de las franquicias es que tú ya no te puedes ver como el dueño de tu negocio. ¿Por qué? Porque tú más bien tienes que seguir una serie de pasos, una serie de procedimientos. Y mira, realmente lo que eres es una especie de autoempleado. Porque si tú realmente quieres inventar, quieres hacer cosas distintas, la franquicia está encasillada. Que eso también puede ser tanto una ventaja como una desventaja también en algún momento. Okay. Ok, pero para mí el éxito de la franquicia, como decía bien Rinaldo, va a ir aunado aquí a tu personalidad, a quién eres tú. Y Claro. como hablamos anteriormente también, el tema de la disminución allí de tus costos de inversión en marketing, ya eso está hecho, ya tienes un grupo, una gente que está contigo allí llevándolo a cabo. Julián, ¿qué ibas a decir? Yo diría que yo lo que veo de la franquicia es que, así como dice Reinaldo, es una oportunidad de no, como dicen aquí en Estados Unidos, de tener que reinventar la rueda, ¿no? Porque ya está, ya el concepto ya se ha puesto en práctica, ya ha tenido, vamos a decir, si se hace bien, ha tenido éxito, entonces ya tiene como que una vía a seguir para que otros consigan ese mismo éxito. Me pueden corregir si estoy equivocado en pensar de que eso se puede ir de dos formas, sin entrar mucho en lo técnico de lo que puede ser bueno la franquicia o no, que nada más en ese concepto se puede ir de dos vías. Una es de repente el que invierte en una franquicia pensar, oh, no, ya esto es un éxito, ya yo no tengo que hacer mucho, ya yo dejo que la franquicia ruede y me vuelvo y ya dentro de 1, 2, 3 años, lo que sea, ya me vuelvo millonario. O se va por la vía del que no lo toma así, sino que dice, oye, tengo esta buena oportunidad, voy a seguir los pasos bien a seguir para alcanzar ese éxito que estoy buscando. Pienso que puede ser, hay como que hay esas dos vías, esas dos, vamos a decir, tienes esas dos alternativas, ¿no? Que está en el que se va por la alternativa buena o muchos que se van por la mala también. Oye, Rinaldo, una pregunta aquí de parte de Luisana Constantino Arenas, nos envía saludos y dice, ¿qué tipo de franquicia da un retorno de inversión más rápido? En la experiencia que tú tienes, Rinaldo, ¿cuál es el ramo que tú ves allí donde la inversión da una ganancia de manera más rápida? Sí, eso es una pregunta muy buena y muy importante, porque tú siempre tienes que ver, o sea, cuál es la inversión total, ¿no? De la franquicia que vas a tener. Si una inversión que es muy grande, obviamente vas a tardarte más, ¿no? En de repente tener ganancias.
La otra es la demanda que haya por ese producto, ¿no? O servicio. Entonces, normalmente es bueno concentrarse en conceptos que sean esenciales. O sea, de repente, por ejemplo, ok, comida es algo esencial, pero sí y no, porque durante COVID los restaurantes estaban cerrados, ¿no? Pero de repente habían servicios que eran esenciales que no pararon, los talleres de mecánica, servicios de limpieza, de junk removal, de electricidad, de plomería, cosas así, ¿no? Son cosas esenciales. Entonces, si tú te pones a ver de repente en una franquicia que no requiera real estate, por ejemplo, que no requiere que tengas una oficina como tal, ¿no? Eso baja tu inversión. Otra cosa de repente es, o sea, los empleados, ¿no? Siempre algo que uno siempre está estresado, de repente preocupado, ¿dónde voy a conseguir de repente a mis empleados? ¿Los tengo que entrenar? ¿Cuánto tengo que invertir en eso y tal? Entonces son cosas que, o sea, si tú puedes conseguir, o sea, un concepto que sea de servicio, que sea simple, que no tengas que entrenar mucho de repente, o sea, porque si se te va, puedes conseguir a alguien rápido, Claro. ¿entiendes? Y no tengas que de repente tener ese costo de real estate, es muy importante. Por eso es que ahorita en realidad los conceptos que están creciendo más rápido son los de home service, porque dan mucho más ganancias, mucho más rápido y no tienen ni siquiera tantos permisos o requerimientos con la ciudad ni nada de eso, y son muy buenos, de verdad. Pero cuando dices home services es de limpieza de casa, este tipo de cosas. Home services son muchos, o sea, home services son servicios esenciales y son en muchas industrias. O sea, puede ser servicio de limpieza de casa, servicio, como te digo, de junk removal, de plomería, de electricidad, de AC repair, por ejemplo. Ok, todo lo que tenga que ver con la casa, ¿no? Con tu hogar. Landscaping también, lawn care, por ejemplo, cosas así. Mosquito, pest control, todas esas cosas son home service. Y son cosas que todo el mundo necesita. Y requieren, no requieren una inversión tan alta. Te puedes meter rápido y en verdad, o sea, entrenada para muchos de esos empleados no es muy complicado. Julián, tú que en Upfront CPA, yo sé que tú tienes contacto, ¿verdad? Con muchos empresarios que vienen de afuera, ¿verdad? De Colombia, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, por supuesto. Puerto Rico, ellos te han comentado de repente que cuando quieren invertir aquí, la primera opción de ellos es franquicias o no es algo que te traen a la mesa. Mira, sí, en verdad eso es un tema interesante, ¿verdad? Porque lo he visto de los dos lados. Veo muchos, por ejemplo, empresarios que vienen de afuera. En verdad no es mucho lo que están tan interesados en iniciando con lo que es franquicia. Más que todo hoy en día lo que se ve es en real estate. Es lo que la mayoría de la gente quiere, sobre todo aquí en Florida, les interesa en invertir, ¿no? Pero bueno, eso estamos hablando ya más de personas con, vamos a decir, con más poder adquisitivo. Claro. Pero también se ve, lo que sí he visto más en mi oficina es gente que ha pasado por, inclusive he tenido varios que han pasado por fraudes de franquicias. Que por eso creo que es importante lo que dice Rinaldo, que es que hay que hacer el research y el due diligence, de que sea una franquicia estable, que tenga su récord, reunirse mucho y con personas, con los representantes que te indiquen, que te den como que la información de cómo empezar, de cómo te van a ayudar, cómo es el proceso de la capacitación de los empleados. Todas esas cosas hay que hacerlas antes de meterse en una franquicia. Creo que la franquicia, en lo que a mí me parece, creo que es un concepto bueno, pero es uno de esos conceptos que ha tenido, vamos a decir, éxito, y entonces mucha gente se ha aprovechado de que hay éxito y cualquiera tira una franquicia y mucha gente ha caído en eso de que, oye, voy a invertir en una franquicia, pero no es una franquicia estable. Entonces, he pasado por varios que han invertido en franquicias de escuelas, de daycare, sí. También en franquicias también de restaurante y de comida rápida. Y bueno, fueron personas que fueron como que después de que invirtieron, después dijeron, oye, ahí fallé yo porque no hice mi research, no averigüé,
me lo pintaron todo muy lindo, pero a la final no había soporte, fue pura labia, como decimos en nuestro país. Entonces, pero sí, ahora, si en la franquicia como inversión, como dice Rinaldo, si estás en la posición correcta, puede ser una excelente inversión. Ahora, si tú vienes de otro país buscando tener de repente un estatus legal, inmigratorio, ya ahí se pone un poco más complicado la cosa, ¿no? Ya eso, hay franquicias que inclusive ya te piden récord aquí en Estados Unidos, te piden o por lo menos las que son un poco más establecidas, a veces te piden por lo menos un mínimo de ciertas cosas aquí, de que tiene que ser residente de Estados Unidos antes de invertir. Ok. Entonces, por ese lado, también vamos a decir que pone un poquito complicado lo que sería venir de afuera para venir a invertir a los Estados Unidos y sobre todo para buscar un estatus legal a través de una franquicia. Ok. José Ramón, tú como profesor universitario y persona que ha tenido experiencia con franquicias, si yo te dijera a ti, mira, José Ramón, tengo $500,000, vamos a poner una cifra hipotética, $500,000. ¿Tú me recomendarías a mí, mira, Rafa, vete con una franquicia, lo más seguro o no? Mira, es que cuando hablas de franquicia, puede ser inclusive una franquicia en marcha. Que para mí, ¿qué pasa? Tú puedes comprar una franquicia desde cero, ¿sí? Y desarrollarla tú, o simple y llanamente una franquicia que el franquiciado la quiera vender, y en ese sentido yo creo que es más fácil de dar un sí o un no, porque ya puedes ver unos números, ya puedes ver una experiencia, ya puedes ver una trayectoria, porque cuando en cambio tú quieres comenzar desde cero, es un punto que tienes que hacer tú, una venta que tienes que hacer tú y crecer desde allí, ¿no? Se hablaba de hacer el due diligence, se hablaba de... Y eso para mí es lo más importante de todo. Y sobre todo tiene que ver con lo que tú esperas como inversionista. Porque, Rafa, tú de repente me dices, mira, tengo $500,000 y yo espero un retorno de mi inversión de un 20%. Con una franquicia y sobre todo comenzando eso es muy difícil. Okay. Si te quieres inclusive hacer millonario, que Julián tocó el tema de no, que se quiere hacer millonario con una franquicia, sumamente complicado. Ok, ¿por qué? Y Rinaldo, cualquier cosa que me corrija si me equivoco, tiene más experiencia que yo, porque justamente lo que te da una franquicia es una certeza y al ser algo más certero, simplemente el rendimiento va a ser menor. Si tú quieres algo más riesgoso, tu rendimiento va a ser muy superior. Entonces estamos hablando quizás de $500,000 a un 10% que te rinda anual, que es relativamente bueno. ¿Cuánto te podría estar quedando? Entonces, allí inclusive cuando la gente saca sus números, piensa que puede tener un gerente, puede tener todo un equipo atrás y resulta ser que tú eres desde el cocinero hasta el bartender. Yo qué recomendaría, para volver a tu pregunta, ¿qué tú quieres hacer? ¿Con qué tú te identificas? Porque como dijo Rinaldo, son 4,000, me dijiste, sectores que abarca el tema de las franquicias. Entonces, primero es conócete tú, qué quieres hacer, con qué te sientes más cómodo, luego identifica cuál es ese sector donde tú quieres estar. Y algo muy importante que a veces la gente no lo piensa, ¿cuáles son tus necesidades económicas? Porque tú me dices, tengo $500,000, pero ¿con cuánto te estás quedando tú para poder sobrevivir? No, José, yo con 500,000 y hasta ahí llegué. Y oye, es muy difícil generar desde el mes 1 lo suficiente para que tú puedas vivir. Y muchos negocios, lamentablemente, terminan cerrando por esa misma situación. Entonces, tienes que tener no solamente el presupuesto del negocio, sino cuánto necesitas tú para vivir y cuánto esperas tú de la franquicia. O inclusive aquí me extiendo un poco más del negocio que tú vayas
a montar. Más allá que sea una franquicia, sí, un negocio, una tienda, un restaurante, algo que tú hayas comprado. Una sí, cosita José dio que, un porte muy importante que es el tema del riesgo, ¿no? Porque obviamente es como todo, a mucho riesgo, más grandes son los Los rewards, ¿no? rendimientos. Exacto. Entonces, por ejemplo, debido a tu riesgo, vas a tener todo la ganancia. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, en el lado de la depilación. Entonces, un riesgo, sobre todo, ya José hacer un hombre casado, meterse en un negocio de depilación, ahí hay más Es un riesgo, riesgo significativo. que en verdad me quito la gorra porque en verdad Mira, mira, es que ya va, escúchame, sonará en broma, pero si no iba el especialista, tenía que ser yo, pero a Carolina no le gustaba. Y mira, y a veces son cosas que suenan medio tontas o graciosas o divertidas, pero es la realidad del negocio también. Sí, no, una claro. cosa, Sí, Rinaldo, que tú ibas a decir algo. sí, mira, son dos cositas ahí, ¿no? Con la del riesgo, sí, es muy importante eso verlo, ¿no? Pero tú tienes que también tomar en cuenta que muchas franquicias sí tienen éxito, no porque de repente el negocio sea riesgoso o porque sea una industria riesgosa, sino porque más bien, por ejemplo, quieren crecer agresivamente, ¿no? Entonces, de repente, ok, ellos tienen el plan de que necesitan ganar $10,000 al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos saben, o sea, basado en la calculación, el business plan, que eso es muy importante. La gente en verdad fracasa en los negocios la mayoría de las veces porque no hace un buen business plan, haciendo su research, su due diligence, Totalmente, claro. y no tienen el capital para soportar el negocio. Porque una cuestión muy importante, cuando tú abres un negocio, tienes que tener más o menos 6 meses de working capital, o sea, para pagar los salarios y tal, qué sé yo. Tú con $500,000, con lo que estás mencionando, Rafael, puedes abrir muchas franquicias teniendo working capital como por 6 meses o hasta más. Es más, muchísimas franquicias. Y hay muchos conceptos, inclusive en home services, que te dan ganancia bruta o IBIA después de los taxes y después de que le paga a todo el mundo los royalties. En verdad 15% es bajo. Nosotros vemos de 15 hasta 30% en ganancia hasta el primer año, segundo año. Que eso mucha gente no lo sabe, sobre todo en home service. Y entonces la cuestión es que, por ejemplo, cuando están empezando, y esto es muy importante también, muchas personas creen que la franquicia tú la compras y ya, y pagas un manager que te la corra. Ese es el récipe para el fracaso. La gente que piensa eso, porque mucha gente piensa que comprar una franquicia, no, o sea, viene con la mentalidad de que no, vengo de otro país, yo le pago a alguien que me lo maneje y tal, y eso no es así para nada. Cuando tú tienes un negocio, trabajas el doble de lo que trabajabas antes, porque es tu Totalmente. negocio y tienes que estar pendiente de todo. Bueno, y Entonces, como dicen, el ojo del amo es el que engorda el ganado, exacto, ¿no? tú no puedes estar pensando de que eso va a correr solo porque ahí te vas al fracaso. Entonces la Claro. gente que le va mal es por eso la mayoría de las veces. Entonces tú tienes que estar, o sea, consciente de eso. Si tú buscas un concepto que te da bastante flexibilidad con tu día, puedes hacer a lo mejor tu trabajo como lo hacías antes, part-time, qué sé yo, pero tienes que dedicarle mucho tiempo y energía a lo que estás haciendo. Entonces, basado en lo que tú decías, por ejemplo, del risk y el return, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, muchas franquicias tú puedes comenzar con el mínimo total investment, que vamos a decir que es con home services. Los home services normalmente necesitan un van o un truck o algo así, ¿no? Donde está su equipo y sus cosas y tal. Y la cuestión es que tú puedes ser agresivo con el business development o con el marketing. Pues yo digo, ok, yo necesito hacer 3 trabajos al día para que esta van me produzca $1,800 diarios, por ejemplo, con 3 trabajos. Vamos a decirlo de algún modo. Pero entonces mi meta, y la ganancia bruta esa, vamos a decir que es 20%. Pero mi meta, como yo quiero tener de repente $200,000 el primer año, yo necesito tener 2 trucks de eso o 2 vans que estén a la capacidad límite, que vamos a decir que sean 6 trabajos diarios, por ejemplo. Pero para eso tengo que invertir más, porque tengo que poner más en Google Ads, en pay-per-click, hacer geofencing, hacer billboards, hacer un radio commercial, hacer un TV commercial. Ese es el riesgo. ¿Entiendes? O sea, el riesgo está en que tú tienes que invertir para que tu ganancia, o sea, se te devuelva la ganancia. Si tú no inviertes en esas cosas, no vas a tener tanto riesgo
y a lo mejor tienes 10% de margen de ganancia o algo así, pero tienes menos riesgo también. Entonces, la cuestión es que con los modelos de franquicia, sí, tú puedes ser muy agresivo y puedes crecer rápido y puedes tener mucha ganancia. A mí, yo he trabajado con franquicia, por ejemplo, yo trabajo con con un muchacho que comenzó hace 4 años y medio, con un truck, haciendo junk removal, uno de los negocios de home services. Ahora tiene ya, creo que 10, y está haciendo como 3.7 millones de dólares al año, con más del 30% de ganancia, solamente en 4 años y medio, sí. Y como eso hay muchos ejemplos en muchísimas otras industrias de home service. Entonces, sí hay mucha capacidad para generar mucho dinero, y no solo eso, sino que puedes crecer muy rápido, porque las compañías, por ejemplo, te dan financiamiento para que agarres otro van más rápido. Ellos te dan soporte extra en campaign strategies, en brand content creation y muchas cosas de esas. Y si quieres ser agresivo, vas a crecer muy rápido y vas a tener mucha ganancia. Pero si quieres ser más conservador, Reinaldo, entonces, es que claro, hay muchas veces eso, y a veces es cuando yo choco con lo que son las franquicias, que el que te quiere vender una franquicia muchas veces no te echa toda esa historia que tú nos estás contando. Simple y llanamente te dice lo bueno de la franquicia. Yo hay algo con lo que yo siempre trabajo, es con el manejo de escenarios. Mira, y me lo recordaste mucho cuando tú hablaste del tema de, bueno, cuántos trabajos necesito hacer al día para pagar, por ejemplo, la renta, o mira, con 2 trabajos, ahí estoy en el mínimo. Si hago 5, ¿cuánto estoy generando? Por lo general, las franquicias te comentan cuál es el mejor escenario. La gente se lo cree, no entiendes el modelo de negocio, y eso me lleva mucho a una franquicia que estuvimos viendo en España. Ellos estaban abriendo, era en el sector de comida, eran unas hamburguesas de Best Burger. Yo no sé si al final eso pegó o no pegó. Nosotros nos vinimos, pero ellos nos decían que nosotros neto nos deberían estar quedando unos 13.000 euros mensuales. Después de impuestos, el EBITDA, todo lo que quisiéramos. Pero cuando digo, bueno, pero ¿cómo llego yo a ese número? Porque tú me estás hablando que estamos vendiendo hamburguesas, papitas y refrescos. ¿Qué tanto necesito yo vender? Entonces le decía, bueno, primero, al día, ¿cuántas horas estamos abiertos? No, bueno, esto se empieza a abrir a las 11, después a las 12. José Ramón, perdón, ¿eso era una franquicia nueva que estaba comenzando o ya era una franquicia afianzada en España? Sí. Oye, excelente pregunta. ¿Sabes por qué? Porque una franquicia nueva no es porque tengas 1 o 2 locales, eso no es una franquicia. Y eso es lo que esta gente, ellos venían de un máster, una marca ya reconocida de restaurantes, pero esta era una marca nueva, ¿ok? Que era un modelo más americano que querían implantar en las principales ciudades de España. Entonces, ni ellos mismos sabían cómo les iba a ir. Pero, sin embargo, te estaban vendiendo una franquicia, y eso es lo que yo quiero que mucha gente entienda. Eso no es una franquicia. Claro. Si tú inviertes allí, más bien tú eres un socio, porque te estás llevando un gran riesgo. Porque, y esto lo puede decir bien Reinaldo también, la locación es una de las cosas más importantes. No en marketing siempre hablamos, tú tienes que buscar un sitio donde haya bastante movimiento de personas, ¿ok? Y gente con el poder adquisitivo que tú necesitas. ¿Por qué aclaro que el que tú necesitas? Porque un McDonald's, tú lo pones en un sitio muy concurrido, pero donde vives puro millonario, ellos no van a pasar la pena de que los vean comiendo en McDonald's. ¿Lo ves? En cambio, monta quizás un restaurante más exclusivo y ese es tu target. En cambio, te vas a una zona mucho más concurrida, pero de un menor nivel adquisitivo. Mira, y es un negocio, y es un ¿cómo se dice? Un éxito total tu franquicia. Correcto. De McDonald's. O sea, un McDonald's, por ejemplo, de rico sería el parking lot para los Ferrari, los Lamborghini, los... Sí. Sí, yo creo que ganarían más cobrando por el estacionamiento. Entonces sí, es eso, ¿no? Y el manejo de escenarios. Y bueno, para cerrar el tema de las hamburguesas que te comentaba, yo iba justamente ese cálculo que hace Reinaldo, llevar, bueno, cuántas hamburguesas por hora o cuántas sodas, cuántos combos necesito yo vender por hora, por horas abiertas, por día,
para luego multiplicarlo por el número de días abiertos en el mes que me pueda dar ese número que me promete la franquicia. Y recuerdo que la persona me dice, no, pero es que eso no lo puedes ver así, porque por ejemplo los martes son el martes de la hamburguesa, lo vendemos entonces al 50% y ahí se te duplican las ventas. Sí, pero si le estás cobrando a la mitad, tienes que vender el doble para producir lo mismo. Sí. ¿Te das cuenta? Pero con una sobreutilización de las personas que tienes allí. Y recordando que si estás en un centro comercial, mañana es el día del taco, el viernes es el día de la pizza, el otro día es el día del sushi, y ese día a ti no te van a comprar porque la gente está allá. Entonces son cosas que tienes que analizar muy bien. Y que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, a nivel de rentabilidad, nunca va a ser lo mismo la rentabilidad de la comida a la rentabilidad de un servicio. En el servicio siempre vas a tener una rentabilidad muy superior porque no hace falta un inventario. No necesitas, no tienes el tema de perecederos, no se te va a podrir la comida, no se te va a dañar algo. ¿Ok? Hay otros costos adicionales, pero sobre todo si eres tú quien está prestando el servicio, los márgenes van a ser bastante superiores, como el tema de los camiones que mencionaba Rinaldo anteriormente. Oye, yo le quería hacer una pregunta a Rinaldo, bueno, y a todos ustedes. Cuando tú tienes yo como negociante, pequeño negociante, ¿no? Y tengo X negocio y veo que mi negocio está bien, está dando dinero, estoy creciendo, ¿en qué punto ese dueño de negocio puede decir, oye, yo tengo un negocio que puede ser franquiciable? ¿Cuáles serían lo que tienes que tomar en consideración y los pasos que tienes que seguir para llevar tu negocio a ser una franquicia? Yo diría que la respuesta a eso, lo primero, y disculpa, Rinaldo, sabes más de eso que yo, pero ya pensando un poquito en el nivel de negocio, yo creo que lo primero que tiene que pensar un negocio que quiera empezar a dar franquicia es que está buscando es expandirse. Correcto. ¿Verdad? Eso es lo primordial. Lo principal. Diría yo. Ahora, Rinaldo, si quieres toma ya tu... yo le diría, llama al especialista, llama a Rinaldo para que puedas franquiciar el negocio. No, mira, en verdad, yo lo que creo, cuando tú ya ves que tu negocio de verdad, o sea, está agarrando bastante vuelo, bastante fuerza y tal, y ya tú tienes un modelo establecido, porque, o sea, que no estás haciendo las cosas así a lo loco, como que, bueno, sí, un mes tengo aquí 10,000 y hice esto, y el otro mes hice como 20,000, pero no sé lo que hice y tal, o sea, y esto pasó así como, bueno, no sé, o sea, por obra y gracia del Espíritu Santo, por ejemplo, o sea, no, o sea, tú cuando ya tienes un proceso establecido de lo que estás haciendo, ya de repente tu marca se está reconociendo por el servicio que es o lo que sea, y tienes bastante demanda, ahí es cuando tú dices, bueno, mira, de repente puedo abrir este mismo concepto, bueno, no sé, aquí no, en estos zip codes de aquí o en este county y tal, que no sé qué. O sea, porque es bueno, si tú estás de verdad tratando de crecer tu concepto, de crecerlo en un territorio, en un lugar que sea cerca de donde tú empezaste. Ahí están los zip codes que son adyacentes, por ejemplo. Entonces ya tú has hecho un marketing ahí. Entonces, por ejemplo, ya te están viendo la gente de la zona, ¿no? Entonces puedes de repente comenzar en un lugar que sea cerca de donde tú empezaste, ¿no? Pero en otro territorio, por ejemplo, con una base que tenga población de, no sé, haya 400,000 personas ahí y 100,000 casas y qué sé yo, pero ahí ya tienes un target, ¿no? Otro target que es diferente a donde tú empezaste. Pero lo más importante es que ya, o sea, obviamente tienes que tener la demanda, pero tengas un proceso ya establecido. O sea, que tú puedas entrenar, porque vas a tener que entrenar a la gente, ¿no? O sea, tú estás ofreciendo que tu proceso en todas las formas, en mercadeo, en entrenamiento, en proceso, en recruiting, en website. O sea, tú tienes que ser prácticamente ya, o sea, el experto en todo eso, ¿no? Porque por eso es que te están comprando el concepto, porque tú eres el experto. Entonces tú tienes y de hecho, allí hay un paso previo que es la expansión. O sea, cuando tú comienzas la expansión, tienes un local, no te das abasto, simple y llanamente empiezas a buscar otras localidades. Ahí tú todavía no puedes ni estar empezando en franquiciar.
porque hay algo que se llama una cadena, ¿ok? Ahí tú, por ejemplo, pensemos en Publix. Publix está en todos los Estados Unidos prácticamente, ¿no? O Walmart. Walmart, que está inclusive a nivel mundial. Hay una diferencia bien importante. Ellos no son franquicias. ¿Dónde está la diferencia? Que tú franquicias para que un tercero te compre tu modelo de negocio. Mientras que una cadena, tú estás replicando este negocio exitoso, pero con tu mismo dinero, con tu mismo financiamiento o con socios. Pero siempre estás tú allí. Entonces, ese paso previo a franquiciar puede ser primero expandirte, montar tú con tu propio pecunio, sí, una nueva localidad. Y Rinaldo, aquí sí corrígeme si me equivoco. Recuerdo haber leído en alguna oportunidad que no puedes franquiciar si no tienes menos de 5 locales propios o de 5 puntos de venta propios. Ahí es cuando ya se te puede llamar franquicia según la ley de franquicia de los Estados Unidos. Funciona así en cuanto a números. No me sé la respuesta de eso. Mira, yo he conocido negocios que han franquiciado conteniendo solo una localización. Sí, yo conozco uno también. Eso no. Si por ley de franquicias te metes en problemas. Okay. Porque tú realmente no eres una franquicia. Porque recuerden lo que hablamos al comienzo, la locación es muy importante. Porque tú puedes ser muy exitoso por justamente las características de ese punto. Y una franquicia, en teoría, según su definición, debería ser a prueba de todo eso. O inclusive tú deberías tener ya los conocimientos y la capacidad para quien te compra, poderle recomendar, mira, esta localidad es buena, esta no. ¿Por qué? Porque según tu experiencia en diversos sitios, porque eso es lo que tú pagas cuando tú compras una franquicia, ese ensayo y error, cuántas veces falló ese master franchise o ese franquiciado master para poderme transferir un conocimiento, un know-how, un negocio exitoso para que yo lo pueda desarrollar de la misma manera. Siempre y cuando, o sea, siempre van a existir sus altas y sus bajas. De repente, mire, ese sitio, algunas características no te permiten alcanzar el rendimiento que tú esperabas, pero por lo menos lo vas a poder lograr. Ese para mí es uno de los principales éxitos de McDonald's. Yo creo que yo nunca he visto un McDonald's que cierre. Eso sí lo ha hecho, ha sido por razones, fortuitas exactamente, pero no por temas económicos, no por temas de rentabilidad. Entonces, eso sería interesante buscarlo. Yo me comprometo a hacerlo, a preguntarle a ChatGPT. Una cosita rápido, lo importante, basado, o sea, también legalmente, ¿no? Con el Federal Trade Commission, que, o sea, son los que regulan la industria de la franquicia, ¿no? Lo importante con ello es que el concepto que tú tengas, tú tienes que hacer lo que se llama un Franchise Disclosure Document. Ese documento prácticamente lo que dice es un documento muy largo, prácticamente 300 páginas o más. Y lo que dice es prácticamente qué es lo que tú estás haciendo con los royalties, con lo que los pagas con los royalties, cuáles son los fees, cuál es tu performance. Tienes que poner todo ahí. ¿Cuál es el performance de tu franquicia? ¿Qué es lo que están haciendo en revenue? Mira, con ese documento, legalmente, tú se lo mandas al Federal Trade Commission o la compañía que sea. Ellos le hacen un review y si ellos lo aprueban, con ese documento, ya una vez que está aprobado, ya tú puedes hacer la franquicia legalmente. Todas las franquicias en los Estados Unidos, esas 4,000 que estamos hablando, todos los años tienen que mandarle ese documento con los cambios del año previo para que se lo aprueben. Si no se lo aprueban, no pueden hacer franquicia, por más que sea la más grande del mundo. Entonces, siempre tienen que hacerle update a ese documento. Tú puedes tener, no sé cuánto es el número en Florida, no creo que es un número como tal requerido, pero sí es requerido que tienes que tener un Franchise Disclosure Document y tienes que pagar para que te lo aprueben. Ya para ir redondeando ahora, porque ya se nos está yendo el tiempo, nos quedan aproximadamente como unos 5 o 10 minutos. ¿Qué tan complicado es renegociar un contrato de franquicia si las condiciones cambian? Pregunta que hacen. Si las condiciones cambian, porque mira, tú cuando entras en un contrato de franquicia normalmente son por un periodo de por lo menos 5 años, de 7 a 10 años más o menos.
cuando tú prácticamente firmas eso, tú estás, ya no puedes cambiar nada por 10 años. Tú puedes, cuando tú ves ese documento, el Franchise Disclosure Document, es donde está el Franchise Agreement, y tú puedes quizás hacerle alguna sugerencia al franchisor o a la compañía, que bueno, ¿por qué no hacemos esto mejor así? Pero muchísimas veces eso no cambia. Eso es algo claro. que ni el franquiciante te va a cambiar a ti algo, ¿no? El franquiciante no te cambia. Eso es un contrato que está ahí listo por 10 años. Nadie puede cambiar eso. Nada. No. Miren, Rinaldo, lo que yo he visto. Yo diría que es muy importante que si, por ejemplo, que alguien se asesore antes de firmar ese obvio, ¿verdad? Legalmente, vaya a un abogado, vaya a un CPA. Sí, claro. Y claro, y a pesar de que de repente el franquiciante no te van a renegociar ese documento nada más por ti, vamos a suponer, porque usualmente ya esos son, como dices tú, ya son documentos que son aprobados por el Federal Trade Commission y todo. Exacto, pero para que el franquiciante sepa en lo que se está metiendo, claro. que ahora, entienda. Julián, te hago una pregunta. Cuando uno se mete en una franquicia, la parte de contabilidad, ¿la franquicia te asesora en eso también o eso queda aparte? Eso ya es cuenta de cada local o cada negocio. Sí, mira, en verdad depende. O sea, y le digo parte que nos explique un poco más Rinaldo, porque eso depende, ¿verdad?, de cada franquicia. Yo entiendo que muchas franquicias te dan, por ejemplo, te dan entrenamientos, te guían o te dan como que vamos a decir, un asesoramiento, ¿no? En lo que es la parte financiera, de cómo manejar el negocio, esto y lo otro. Ahora, a nivel contable como tal, no creo que lleguen a ese punto de que te van a decir, bueno, mira, crea tu empresa de esta manera, o ten este número de dueños en la empresa, o haz un arreglo operativo de esta manera. Yo creo que para eso sí es recomendable que ya vayas a un contador o un CPA para que te explique bien, porque cada caso es diferente, ¿no? Puede ser que un franquiciante, uno sea él solo, una persona soltera, ¿verdad? Que no tenga, y no se vea a largo plazo, versus de repente una persona que tenga una familia entera, tenga socios, vea esto como una franquicia a largo plazo, que quiere crecer, no quiere tener una, sino quiere tener 5, 10. Entonces todo eso depende. Pero entonces, dependiendo de cada persona, en verdad es recomendable que vayan a un contador para que los asesoren esa parte. Sí, claro. De hecho, yo también hago eso, Julián. Yo a todas las personas con las que trabajo, que le vendo franquicia, siempre les digo, nosotros hacemos asesoría, o les recomendamos que busquen a su contador y tal. A veces tenemos compañías que estamos asociadas que les recomendamos, pero siempre tienen que tener su contador, porque cada quien es diferente también en cómo quiere hacer su negocio, su estructura de negocio, qué tipo de corporación, y a veces tiene unos beneficios que otros no tienen, dependiendo de cómo quieren hacer write-offs con el negocio y cosas de esas, que eso ya es otra cosa muy complicada, que por eso obviamente es muy importante que tienes que hablar con un CPA, es muy, muy importante eso. O sea, tienes que tener una persona que sepa de eso, porque te puede ahorrar mucho dinero, puedes hacer muchas deducciones, mucho depreciation, o sea, muchísimas cosas que puedes hacer, que te pueden dar más ganancias. Bueno, excelente, compañero. Ahora sí ya estamos ya sonando la campana, ¿verdad? Como dicen por ahí. Antes de irnos rapidito, le quiero preguntar a cada uno de ustedes. Voy a comenzar contigo, José Ramón. ¿Qué franquicia admiras y por qué? ¿Qué franquicia admiro? ¡Wow! De franquicias como tal, mira, estábamos hablando, para mí McDonald's, cosa que mucha gente no sabe, es que nos cambió la vida. Sí. Hay una película, por cierto, la recomiendo, se llama The Founders, con Michael Keaton. Excelente porque, claro, uno está acostumbrado a vivir con lo que es la comida rápida, pero eso fue un cambio en la industria que adicionalmente impactó en nuestras vidas. Entonces, son el tema de los equipos, el tema de la precisión, o sea, son tantas cosas que McDonald's aportó al mundo que conocemos hoy en día, que para mí son ellos. Claro. Julián, ¿a quién admiras tú como franquicia? Mira, tú sabes que yo te voy a dar una respuesta más, de repente un poco más, vamos a decir, general, porque a mí me gustó mucho lo que dijo Rinaldo
en la parte del home service, ¿verdad? Porque yo de repente no soy la persona que le gusta de repente así lo más flashy, ¿no? Como, un McDonald's, como con lo que hace todo el mundo. Me recuerda también, esto me trae mucho también lo que era, que estoy casi seguro que era una franquicia, que era Subway. Que se acuerdan que Subway tuvo una explosión muy grande y después eso de repente de la noche a la mañana empezó a decaer. Entonces me gusta eso de los home service, que no son tan flashy, pero pueden ser cosas de servicio, no tienes que tener inventario, y creo que si lo haces correctamente, lo que sea de junk removal, cosas de aire acondicionado, creo que si eres una persona, un empresario o quieres empezar un negocio, no tienes tanto capital, no tienes mucho apetito a riesgo, creo que en una de esas franquicias te puede ir muy bien, excelente. Claro, Reinaldo, rapidito, ¿cuál sería la inversión mínima para tener una franquicia en ese ramo? $100,000 más o menos, entre 100 y máximo 300, porque dependiendo, tú puedes comenzar con un camión de repente o 2 camiones. Comienzas con un camión, con working capital, con el franchise fee, que es los gastos más grandes del franchise fee, el working capital, a lo mejor un poquito de marketing y training, y tú puedes financiar los camiones. Entonces no tienes que a veces ni siquiera poner down payment ahí ni nada. Ok. Entonces puedes comenzar en verdad 100 o 150, para que estés más cómodo, 150, puedes empezar bien. Y el primer año, ¿verdad? Esas franquicias hacen un break-even rápido. O sea, entre 9 meses y año y medio máximo, ya recuperas tu inversión inicial. Entonces, sí, o sea, escalas bien rápido. Y si eres así como decía Julián, más agresivo, de repente tiene más riesgo, puedes crecer más rápido también. Claro, Reinaldo, si alguien quisiera contactarte, hablar contigo para verte un consejo, quisiera comprar una franquicia, quisiera franquiciar su negocio, ¿dónde te podrían contactar? ¿Cómo es la manera de llegar a ti? Por LinkedIn es fácil, con mi nombre, lo que pasa es que se letrea un poquito complicado. Porque ahí está, ahí. Parece Sindhago, ¿no? Rinaldo Sindhago. Sí, no es que esté mal escrito, es que se escribe así. Exacto, es que se escribe así. Eso hay que aclararlo, por cierto. De todas maneras, si se les hace difícil, ustedes nos escriben a nosotros por Upfront Academy, ¿verdad? Upfront CPA, y nosotros los ponemos en contacto de inmediato con Rinaldo. Rapidito así, recordar, porque si no, aquí nuestra directora de marketing me regaña. El webinar completo queda grabado, ¿verdad? Nada más tiene que ir ahí a nuestro canal de YouTube de Upfront CPA. Recuerden, por favor, seguirnos también allí a través de nuestras redes sociales, Upfront CPA, Upfront Academy. Agradeciendo, por supuesto, a José Ramón, a Julián y muy en especial a Rinaldo por esta hora que estuvimos aquí conversando y donde estuvimos aclarando algunas cosas sobre el fascinante mundo de las franquicias, ¿no? No, gracias a usted, gracias Julián, José y Rafael, muchísimas gracias. De verdad fue un placer. Oigan, y ya para cerrar, antes de despedir rapidito, recordando el próximo 28 de agosto, Julián, José Ramón, vamos a tener nuestro próximo webinar donde vamos a estar tocando el tema de la inteligencia artificial. Por supuesto, más adelante, en las próximas semanas, vamos a ir soltando ahí sobre el tema en específico, porque vamos a ir a un tema en específico, ¿verdad? Pues la inteligencia artificial ya se ha convertido en algo demasiado genérico, pero sí queremos apuntar allí a un área específica que la vamos a decidir pronto. Si usted tiene algo en mente allí, escríbanos y denos sugerencias. Bueno, Julián, anteriormente que estuvimos hablando de ese tema, tenía un punto bien específico que no sé si lo quieran mencionar ahora, ¿no? El del asistente virtual ese con inteligencia artificial. El psicólogo de ChatGPT. O el psicólogo virtual, Julián. Ahí con ChatGPT. Eso puede ser una franquicia también. Sí, exacto. Lamentablemente creo que no ha llegado al punto que una asistente de inteligencia artificial te pueda depilar, pero pronto llegará. Mira, vamos a llegar a algún momento, ¿viste? En algún momento. Pero vas a tener que pedir permiso primero, ¿viste? Si te dieron permiso a ti, yo creo que a todos nos deberían dar. Yo creo que antes de que yo me muera, ya, Dios quiera que sea, que falte mucho para eso, estoy seguro que vamos a llegar a ver ya
un robot en la casa que te va a estar planchando, que te va a estar cocinando, sí, que sí, te va a estar tranquilamente. llevando la agenda. Sí. Eso yo creo que lo vamos a ver nosotros, ¿no? La generación de nosotros. Como los supersónicos. Sí, lo más seguro. Ya, exactamente, pues, como los supersónicos, sí. Te va a tener la cena en la casa cuando llegues. Eso hace falta. ¿Te imaginas? Qué maravilla. Hijos, ya te va a arropar a los hijos antes de dormir. Ahí. En verdad, da hasta miedo a lo que podemos permitir que la inteligencia nos reemplace. Sí. En verdad. Así que bueno, ese webinar va a estar candente, ya lo sabe, el 28 de agosto a las 7 de la noche. Por supuesto, vamos a ir tirando información ahí a través de nuestras redes sociales. Mi gente, se les quiere mucho. Gracias por todo. Listo, chicos. Gracias, Reinaldo. Cambio y fuera. Nos fuimos. Bye, bye.